Esta es la historia de un hombre que definitivamente puede llamarse un verdadero monstruo. A lo largo de su vida ha cometido muchos crímenes brutales, y sin duda habría cometido muchos más si no fuera por uno en esta historia. La historia comienza en la ciudad de Missoula, Montana. Es una pequeña ciudad con una población de alrededor de 70.000 personas. El 11 de abril de 1974, esta ciudad fue sacudida por un crimen brutal. Ese día, alguien entró en la casa de la familia Pound. Era una familia de 5 miembros, una madre, Donna, una ama de casa. Su padre es Harvey, un sacerdote de la iglesia local, y sus 3 hijos, Kenny y Karen, de 20 años, y Katie, de 12 años. De los 5 que estaban en casa ese día, solo estaba su madre, Doña Pound, de 39 años. Entonces, fue ella la que fue encontrada brutalmente asesinada el 11 de abril de 1974. Al final resultó que fue violada antes de morir, y fue asesinada con un revólver que fue tomado de la casa de la familia Pound. El hombre desconocido que entró en la casa primero llegó al revólver que Harvey, el padre de la familia, guardaba en el dormitorio. Luego, a punta de revólver, el atacante violó a Don. Después de eso, le ordenó que se arrodillara y le disparó 5 balas en la cabeza. El arma homicida, un revólver, fue encontrado junto al cuerpo y también en el dormitorio se encontraron cuerdas atadas a las camas. Probablemente fue el denunciante quien ató a Don antes de la violación. Desafortunadamente para la policía, estas fueron todas las pruebas que se encontraron en la escena del crimen. Por esta razón, la investigación no fue muy productiva. Pero aún así, la policía tenía un par de sospechosos. El primero fue el esposo de la misma doña asesinada, el sacerdote local Harvey Pound. La policía comenzó a sospechar de él después de que se reveló que estaba engañando a su esposa asesinada, que tenía un amante. Pero pronto Harvey tuvo una coartada fuerte que lo sacó de la lista de sospechosos. El segundo era Wayne Nance, un chico de 20 años. Era amigo del hijo de la víctima, y se puso bajo sospecha después de que uno de los vecinos de la víctima dijo que había visto a Wayne Nance cerca de su casa en el momento en que se suponía que Don había sido asesinada. Pero contra Wayne Nance, la policía no pudo reunir suficientes pruebas, por lo que el asesinato de Donna Pound se convirtió en el llamado urogallo. 5 años después de este crimen, ocurrido en la ciudad de Missoula, en el parque Bevertale, a solo 30 kilómetros de Missoula, fue encontrado el cuerpo de un adolescente. El cuerpo fue encontrado por trabajadores ferroviarios. Se determinó que el cuerpo llevaba más de 4 meses y ya estaba muy descompuesto, pero sin embargo se pudo determinar que la niña fue apuñalada y también violada. Los policías revisaron la declaración de las personas desaparecidas, que podrían encajar con la descripción de la niña encontrada, pero luego no pudieron identificarla. Como resultado, durante muchos años, la niña recibió un nombre en honor al parque en el que fue encontrada, Beavertale Betty, y su muerte en esta etapa fue un misterio para la policía. Pero esos no eran todos los secretos que escondía Beavertale Park. En diciembre de 1985, un fotógrafo aficionado a la vida silvestre paseaba por Beavertale Park. De repente, mientras caminaba, se encontró con una escena espeluznante. Un pie humano sobresalía de la tierra. La policía llegó al lugar y encontró el cuerpo de la joven. El patólogo determinó que había estado muerta durante unos 3 meses. La policía revisó los informes de los desaparecidos, pero ninguno de los informes encajaba con los rasgos faciales de la niña muerta. Quienquiera que fuera, se encontró con una muerte brutal. Tenía 3 heridas de bala en la cabeza. Como la niña no ha sido identificada en esta etapa, recibió el nombre de Debbie Dier Creek en honor al cuerpo de agua cerca del cual fue descubierta. Además, el 12 de diciembre de 1985, otro crimen violento ocurrió en el condado de Raleigh, Montana, también cerca de la mencionada ciudad de Missoula. Se trata de la casa de la familia Schuk. Fue el hogar de su esposo y esposa Mickey y Teresa Schuk, así como de sus 3 hijos pequeños. Un hombre desconocido con una pistola irrumpió en su casa. Golpeó en la cabeza al padre de la familia, Mickey, por lo que perdió el conocimiento. Luego, el atacante le disparó a Teresa en el tobillo. Estaba inmovilizada. Después de eso,
el atacante encerró a los niños de la familia Shuk en su habitación en el segundo piso. Luego, el atacante regresó con Mike, el padre de la familia Shuk. Cuando Mike recuperó la conciencia, ya estaba atado. El atacante clavó un cuchillo grande en el pecho de Mike, atravesó el corazón del hombre y murió al instante. Después de deshacerse de Mike, el atacante pasó a su esposa, Teresa. Le vendó el tobillo para detener la sangre. Luego la llevó a la habitación. Allí la ató a la cama, la violó, al igual que Mike, le clavó un cuchillo en el pecho. Después de matar al padre y a la madre de la familia, Mike y Therese, el atacante incendió la casa, dejando a los 3 niños en una habitación cerrada en el piso de arriba. Afortunadamente, las llamas fueron lentas y los vecinos pudieron sacar a los niños de la casa de la pareja asesinada. Como la policía descubrió más tarde, un par de cosas desaparecieron de la casa. Era una colección de dólares de plata y un gran cuchillo de caza. Sin embargo, esto no ayudó en la búsqueda del culpable. Ahora nos adelantamos 6 meses, en septiembre de 1986. Se trata de la pareja de Doug y Christine Wells. Vivían en la ciudad alrededor de la cual gira esta historia, Missouri. Eran dueños de una pequeña empresa de muebles, y vivían juntos, no tenían hijos. En la noche del 4 de septiembre de 1986, Doug miró por la ventana y notó una silueta en el césped de su casa. Salió a la calle, y para su sorpresa, vio a un empleado de su empresa en el césped, un hombre llamado Wayne Nance. Nance le dijo a Doug qué estaba pasando y vio a alguien vigilando la casa de Doug. Entonces supuestamente se detuvo y se acercó a la casa de Doug. Nance le pidió a Doug que buscara a la persona que supuestamente vigilaba la casa de Doug. Para hacer esto, sugirió que Doug fuera a la casa y tomara linternas. Doug estuvo de acuerdo. Doug fue el primero. Tan pronto como entraron en la casa, Doug recibió inmediatamente un fuerte golpe en la cabeza. Cayó al suelo. Al darse la vuelta, vio un revólver en manos de un empleado de su empresa, Wayne Nance. Aquellos que tienen un buen recuerdo de los nombres seguramente ya se han dado cuenta de que el nombre de Nance ya sonaba en esta historia. Fue al principio, entonces era un joven de 20 años, y fue él quien fue el sospechoso del asesinato de la primera víctima mencionada en esta historia, Donnie Pound. De cara al futuro, vale la pena decir que sí, fue él quien la mató a ella y a todas esas personas que se enumeraron anteriormente. A los 31 años, Wayne Nance era empleado de una empresa de muebles propiedad de Doug Wells. La esposa de Doug, Christine, lo visitó repetidamente en el trabajo. Nance la vio de vez en cuando. Con el tiempo quiso poseerla. Fue este impulso lo que lo llevó a atacar la casa de Doug y Christina Walsh. Volviendo a donde lo dejamos, Nance golpeó a Doug con el mango del revólver en la cabeza. Cayó al suelo. La esposa de Doug, Christine, vino corriendo al ruido. Nance apuntó con un revólver a Doug y Christine. Le ordenó a Christina que atara a su marido. Lo hizo. Luego, Nance llevó a Christina al segundo piso, al dormitorio. Allí él mismo la ató. La ató a la cama, luego la dejó por un tiempo. Bajó para terminar con Doug. El pato estaba atado en el suelo. Nance lo golpeó y luego lo arrastró al sótano. Allí ató a Doug al poste de la escalera. A continuación, Nance decidió acabar con Doug. Sacó un cuchillo de 20 centímetros y lo clavó en el pecho de Doug atado. El hombre se desmayó de inmediato. Nance sacó un cuchillo de su pecho y se dirigió al segundo piso, con la esperanza de finalmente hacer lo que estaba haciendo, es decir, violar a la esposa de Doug, Christine. Ya en el segundo piso, en el dormitorio con Christina, Nance escuchó un ruido. Salió del dormitorio, y para su sorpresa, vio a Doug con un rifle en sus manos. Sí, por increíble que parezca, Doug no murió apuñalado en el pecho. El cuchillo no alcanzó literalmente 2 centímetros hasta el corazón del hombre. Cuando Nance dejó a Doug morir en el sótano, Tom de alguna manera logró quitarse las cuerdas. En el sótano, Doug guardaba un viejo rifle Savage calibre 250. Solo tenía un cartucho. Después de cargar el rifle, Doug se apresuró a ayudar a su esposa. Al subir las escaleras, Doug vio salir corriendo de la habitación de Nance. Sin pensarlo un segundo, Doug apretó el gatillo, hiriendo a Nance en el estómago, pero no se cayó. Volvió a la habitación por un revólver. Nance disparó 3 balas a Doug, pero solo una bala alcanzó el objetivo, golpeó la pierna de Doug. Sin munición, Doug agitó su rifle como un bate.
Al final, un golpe alcanzó la cabeza de Nance y este dejó caer el revólver. Pero Doug no se detuvo, siguió golpeando a Nance con el trasero hasta que la cabeza de Nance se convirtió en un puré de sangre. Después de eso, Christina llamó a la policía y una ambulancia. Los tres, Christina, Doug y Nance, fueron enviados al hospital. Nance murió ese mismo día. En cuanto a Doug, no murió por pérdida de sangre, sobrevivió. Entonces, ¿quién es Wayne Nance y cómo se pudo establecer que cometió más de un asesinato? No se sabe mucho sobre su pasado. Nance nació en Missoula en 1955. Su madre trabajaba como camarera y su padre trabajaba como camionero. La joven familia vivía en una pequeña camioneta en las afueras de la ciudad. En la escuela, Nance era bueno, pero tenía un temperamento de mal genio. A menudo se mostraba agresivo con sus compañeros de clase. Aunque muchos consideraron a Nance un poco extraño, nadie se sintió realmente en peligro. Y en vano, porque lo ocultaba en sí mismo. Se cree que fue él quien mató a Don Pound a los 20 años. Conocía bien a su hijo y frecuentaba la casa de Pound. Como ya se dijo, una vecina lo vio cerca de la casa de la familia Pound en un momento similar al del asesinato. Además, cuando Nance, a sus 20 años, se convirtió en sospechoso, la policía realizó una búsqueda en su casa. Allí encontraron ropa ensangrentada. La tecnología no permitió entonces hacer una prueba de sangre cualitativa en la ropa, por lo que no fue posible probar que la sangre pertenecía a la asesinada Dani Pound. Como resultado, Nance fue liberado, pero cuando quedó claro que era un verdadero asesino en serie, no quedó duda de que dejar ir a Nan fue un error. Debbie Deer Craig, una de las chicas cuyo cuerpo fue encontrado en Beavertale Park. Entonces, más tarde, fue identificada como Marcelle Bachman, de 16 años, que escapó de la casa. En la casa de Nance, ya después de su muerte, en el registro se encontraron algunas fotos conjuntas de él y la encontrada asesinada Marcelle Bachman, así como en un sobre Nance guardaba un mechón de su cabello. En cuanto a la segunda niña encontrada, la llamada Beavertale Betty, más tarde fue identificada como Devene Nelson, de 15 años. Algunos testigos dijeron que la habían visto junto con Nance en Missoula, y que su cuerpo fue encontrado prácticamente en el mismo lugar que el de Marcelle y Bachman, asesinados por Nance, lo convierte en el principal sospechoso de su muerte. Finalmente, la familia Schuk, en cuya casa entró Nance, mató al padre y a la madre de la familia, Mickey Therese, e incendió la casa con sus 3 hijos encerrados. ¿Cómo pudo relacionar a Nance con este crimen? Bueno, les recuerdo que una colección de dólares de plata y un cuchillo de caza grande desaparecieron de la casa de la familia Schuk. Bueno, estas cosas fueron encontradas en la casa de Nance después de su muerte. Todo lo anterior son solo crímenes con los que Nance tiene una clara conexión. Sin embargo, en realidad, la policía cree que cometió muchos más asesinatos. Y no se sabe cuánto más los habría cometido si Doug Wells no hubiera matado heroicamente a Wayne Nance.